El 1.4 FSI de 77 kilovatios es el primer motor de Volkswagen con inyección directa de gasolina. FSI significa en inglés Fuel Stratified Injection o inyección estratificada del combustible. Al inyectar el combustible de forma directa en el cilindro, el consumo disminuye hasta un 15%. El motor FSI puede activar automáticamente dos diferentes modos de funcionamiento: alimentación de mezcla homogénea y mezcla estratificada o pobre. Al alimentarse con mezcla estratificada, disminuye significativamente el consumo y las emisiones de escape. La mezcla estratificada tiene mayores ventajas en condiciones de baja carga o bajo régimen del motor. Por esta razón, cuando no se cumplen estos requisitos, el motor activa la alimentación de mezcla homogénea. Este segundo vídeo FSI consta de 3 partes. La primera parte describe la gestión del motor, el sistema de admisión y la alimentación de combustible. En la segunda parte se explica el sistema de depuración de gases de escape. Y en la tercera, el tema del autodiagnóstico. El primer vídeo se refiere al diseño, el funcionamiento y el método de preparación de la mezcla en el motor FSI. Para más detalle, rogamos consultar los cuadernos autodidácticos 252 y 253. Primera parte. Gestión del motor, sistema de admisión y alimentación del combustible. El nuevo Bosch Motronic MED 7.5.10 es una unidad de control del motor capaz de gestionar tanto el modo de funcionamiento homogéneo como estratificado del motor FSI. La denominación que le ha dado Bosch revela algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, M significa Motronic. E, accionamiento electrónico del acelerador. Y D, inyección directa. Los dígitos señalan que se trata de la generación 7, versión 5.10. La unidad de gestión del motor recibe señales de 21 sensores y controla 20 actuadores. La mayor parte de los componentes ya se utiliza en actuales sistemas. Por esta razón, muchos resultarán quizá conocidos. Por ello, explicaremos únicamente los sistemas nuevos. Empecemos analizando los aspectos básicos del sistema de admisión. Este consta de los siguientes componentes. Una unidad de control electrónico de la mariposa. El colector de admisión. Un depósito de vacío integrado en el colector. La válvula antirretorno. La parte inferior del colector de admisión. 4 mariposas en el colector de admisión. Un actuador accionado por vacío para las mariposas en el colector de admisión. La válvula de control de la mariposa en el colector de admisión. Tramos de admisión con canales superiores e inferiores integrados. El sistema de admisión es muy importante, ya que si no lo tuviera, el motor no podría activar de forma intermitente los dos modos de funcionamiento. Veamos en primer lugar de qué forma está realizada la canalización del aire de admisión. La mariposa de admisión posibilita el flujo de una cierta cantidad de aire hacia los canales de admisión a través del colector y las mariposas integradas en este.
Al alimentarse mezcla homogénea o estequiométrica, la mariposa de alimentación se sitúa de acuerdo con la posición del pedal del acelerador y regula de esta forma la cantidad de aire de admisión. Las mariposas en el colector permanecen en posición de descanso y proporcionan la máxima sección en los tramos superior e inferior. De esta forma, se dispone del máximo flujo posible y el motor puede admitir la necesaria masa de aire para proporcionar un elevado registro de par motor. Al alimentarse en mezcla estratificada, la potencia del motor se regula con arreglo a la cantidad de combustible inyectado. De esta forma, la mariposa de alimentación libera el máximo paso, de manera que el aire puede avanzar sin encontrar resistencia alguna en el sistema de admisión. Al mismo tiempo, el actuador accionado por vacío obtiene la presión negativa necesaria desde el correspondiente depósito a través de la electroválvula que regula las mariposas en el colector. El actuador acciona las mariposas y éstas tapan el tramo inferior de los conductos. Esta acción reduce la sección de paso y, por tanto, aumentan la presión y la velocidad del aire de admisión. El aire penetra arremolinado en los cilindros, lo que mejora la preparación de la mezcla. La sonda de presión en el sistema servofreno es un importante dispositivo de seguridad. Cuando se alimenta mezcla estratificada al motor, la mariposa de alimentación está casi totalmente abierta y la presión negativa en el colector no es muy alta. Después de accionar el freno varias veces seguidas, podría faltar presión negativa para accionar el servofreno. Para evitar percances de este tipo, el sensor capta el nivel de presión negativa y transmite la correspondiente señal de tensión a la unidad de control. Si no es suficiente el vacío en la unidad servofreno, la unidad de control cierra un poco más la mariposa de alimentación y la presión negativa aumenta nuevamente. Si faltara todavía presión negativa, la electrónica continúa cerrando la mariposa y activa el modo de funcionamiento homogéneo. Hasta aquí el sistema de admisión. Veamos a continuación la alimentación del combustible. Este sistema de alimentación de baja presión consta de los siguientes elementos: el depósito de combustible, la bomba electrónica de gasolina, el filtro de gasolina, la válvula de dosificación de combustible, el regulador de presión del combustible. Por otro lado, el sistema de alta presión consta de los siguientes elementos: la bomba de combustible de alta presión, el conducto de distribución del combustible, los 4 inyectores de alta presión, la válvula reguladora de la presión del combustible y el transmisor de la presión del combustible. La bomba eléctrica de precarga transporta la gasolina hacia la bomba de alta presión a través del filtro de gasolina. La válvula dosificadora está normalmente abierta y permite que el combustible avance hasta el regulador de presión del combustible. Este mantiene constantemente la baja presión a un nivel de 3 bares. La bomba de combustible de alta presión está impulsada directamente mediante el árbol de levas de admisión. Esta bomba se encarga de elevar la presión de 3 hasta 100 bares en el circuito de alta presión. La bomba de alta presión transporta la gasolina hacia el conducto de distribución. En este, el sensor de presión del combustible capta la presión y transmite la correspondiente señal de tensión a la unidad de gestión del motor. La unidad de gestión del motor pilota la válvula reguladora de la presión del combustible a través de una señal temporizada. Regulando debidamente el flujo, la presión del combustible en el conducto distribuidor varía entre 50 y 100 bares. El combustible no utilizado retorna al depósito de combustible después de pasar a través del regulador de presión. Los inyectores pilotados eléctricamente están situados por debajo de las válvulas de admisión. Los inyectores que se alimentan con combustible a través del conducto distribuidor inyectan la gasolina de forma directa en las cámaras de combustión. Unas elevadas temperaturas del líquido refrigerante y el aire de admisión podrían provocar burbujas en el lado de aspiración de la bomba de alta presión.
Este fenómeno negativo se evita cerrando la válvula de dosificación de la gasolina, lo que activa la máxima capacidad de presión de la bomba de 5,8 bares. Veamos a continuación el sistema de encendido. Para generar constantemente chispas fiables, el sistema de encendido cuenta con bobinas independientes, una en cada bujía. Para desmontar estas bobinas estáticas se necesita una herramienta especial que permite separarlas de forma segura y sin deterioro alguno de las bujías. El empleo de 4 bobinas independientes permite prescindir de convencionales cables de encendido. Por tanto, disminuye la resistencia entre la bobina y la bujía. De esta forma, la bujía cuenta constantemente con el máximo rendimiento de la bobina, ya que éste no disminuye debido a la resistencia en el cable. También es parte de la gestión del motor un sensor totalmente nuevo que controla el contenido de óxido de nitrógeno en los gases de escape. El funcionamiento de este elemento lo vamos a ver en la siguiente parte de este vídeo. Segunda parte. Sistema de depuración de los gases de escape. Antiguamente, la depuración de los gases de escape de los motores de gasolina con inyección directa y alimentación estratificada planteaba serios problemas. Esta circunstancia se debía a que el catalizador de 3 vías no permitía cumplir con las normas legales en relación a los óxidos de nitrógeno cuando el motor se alimentaba con mezcla pobre estratificada. Sin los recientes avances en el ámbito de la depuración de los gases de escape, las emisiones de óxido de nitrógeno de los motores FSI serían inadmisibles. El sistema de depuración de los gases de escape consta de los siguientes elementos: la sonda de oxígeno, sonda lambda, un precatalizador de 3 vías, un sensor termómetro para la temperatura de los gases de escape, un manguito flexible, el tubo de escape subdividido en 3 flujos, el catalizador almacén de óxido de nitrógeno, el sensor de óxido de nitrógeno y la unidad de control, y un amortiguador final de ruidos de escape. Una sonda lambda de banda ancha va unida al precatalizador. Esta sonda no emite la misma señal de salida que una sonda convencional, en la que la tensión salta constantemente entre 0,2 y 0,8 voltios al alimentarse la mezcla estequiométrica, lambda igual a 1. La sonda permite determinar el exacto valor lambda en un régimen más amplio. A diferencia, una sonda lambda de banda ancha emite una señal casi lineal de incremento de la tensión en dependencia del aumento del valor lambda. De esta forma se pueden medir y regular los valores lambda en un régimen más amplio. En condiciones de mezcla estequiométrica, el precatalizador de 3 vías disocia las sustancias contaminantes, los hidrocarburos y el monóxido de carbono, que se convierten en agua e hidrógeno. Si el motor trabaja en régimen de lambda mayor a 1, los gases de escape todavía contienen una alta cantidad de oxígeno. El catalizador disocia únicamente los hidrocarburos y monóxidos de carbono, pero no los óxidos de nitrógeno. Estos componentes se depositan de forma pasajera en el catalizador almacén de óxido de nitrógeno. Cuando éste está saturado, la electrónica cambia a alimentación de mezcla homogénea y el sistema disocia el óxido de nitrógeno. Para que el catalizador almacén pueda retener los óxidos de nitrógeno, se requiere que tenga una temperatura situada entre 250 y 500 grados Celsius. Por esta razón se observa a la salida del precatalizador una sonda termómetro para medir la temperatura de los gases de escape. Si aumenta la temperatura de los gases durante la fase de alimentación estratificada hasta más de 500 grados Celsius,
el sistema activa la alimentación de mezcla homogénea. Para mantener una temperatura baja, se observa un sistema de ventilación por aire y, además, un tubo de escape subdividido en 3 flujos situado delante del catalizador almacén de óxido de nitrógeno. Estos 3 tramos incrementan la superficie, lo que permite dispersar más efectivamente el calor, por lo que disminuye la temperatura de los gases de escape. Veamos a continuación más detenidamente cómo funciona el catalizador almacén de óxido de nitrógeno. Su diseño es muy similar a un catalizador de 3 vías. Sin embargo, además de los 3 conocidos metales nobles, platino, paladio y rodio, también contiene óxido de bario. En un régimen de temperatura entre 250 y 500 grados Celsius, el óxido de bario es capaz de retener los óxidos de nitrógeno a través de la formación de unos ciertos nitratos. Al alimentarse en mezcla homogénea, los hidrocarburos y monóxidos de carbono se enlazan con el oxígeno de los óxidos de nitrógeno. En estos procesos aparecen agua, dióxido de carbono y nitrógeno. Al alimentarse en mezcla estratificada, los hidrocarburos y el monóxido de carbono se enlazan con el restante oxígeno que contienen los gases de escape. En consecuencia, no es posible disociar el óxido de nitrógeno, que necesita depositarse de forma pasajera en el catalizador almacén. Cuando el catalizador almacén está completamente saturado, el sensor de óxido de nitrógeno detecta esta circunstancia. La unidad de control del sensor de óxido de nitrógeno transmite la correspondiente información a la gestión del motor, la cual cambia a alimentación de mezcla homogénea o estequiométrica por plazo de unos 2 segundos. En esta operación se disocian las moléculas de óxido de nitrógeno y aparece nitrógeno puro. A esta conversión contribuye de forma definitiva el sensor de óxido de nitrógeno, que controla el contenido de óxido de nitrógeno en los gases de escape que salen del catalizador almacén. Cuando la unidad de control del motor detecta que los periodos de saturación del almacén son cada vez más cortos, se entiende que está saturada la capacidad de almacenaje de azufre del catalizador. Para eliminar los depósitos de azufre, el motor activa durante unos 2 segundos el modo de funcionamiento homogéneo y retrasa el punto de encendido. La temperatura del catalizador aumenta en consecuencia hasta por encima de 650 grados Celsius. En estas condiciones se disocia y elimina el azufre que contiene el dióxido de azufre. Para reducir a un mínimo estos ciclos de desulfuración, el motor debería alimentarse constantemente con combustible libre de azufre. Para mantener las emisiones de ruidos lo más bajas posible y obtener el rendimiento máximo del motor, este tiene un silenciador final especial. Este amortiguador de ruidos de escape presenta una válvula integrada que ajusta la sección de paso en la entrada del tubo en dependencia de la contrapresión que oponen los gases de escape. Cuando el caudal de gases no es muy alto, la válvula reduce el paso y refleja las ondas sonoras hacia el tubo de escape. De esta forma disminuye la sonoridad de escape. Al aumentarse el régimen y la carga del motor, la válvula abre de forma progresiva, por lo que disminuye la contrapresión de los gases de escape. De esta forma el motor puede proporcionar su máxima potencia. Tercera parte. Autodiagnóstico. Después de que hemos visto los detalles de la gestión del motor, vamos a ocuparnos a continuación de las funciones del autodiagnóstico. Cuando vaya a analizar las causas de alguna avería, no se olvide de utilizar la función de localización guiada de averías del BAS 5051.
Además, nos gustaría mostrar algunas funciones de autodiagnóstico que permite realizar el bus 5051 a través de la función autodiagnóstico de vehículo. El diagnóstico empieza siempre con la lectura de posibles averías grabadas en la memoria de averías. Si encuentra alguna avería memorizada, anótese el código de la avería en un papel. En el manual de reparaciones encontrará una tabla con todos los códigos de avería y la correspondiente página en la que consta el orden de verificaciones a ejecutar. Para localizar la avería, usted deberá respetar estrictamente la secuencia de verificaciones. Después de haber eliminado la avería, no se olvide de borrar la memoria de averías y de verificar después si ha desaparecido efectivamente y no se vuelve a producir. Aparte de recuperar y borrar la memoria de averías, el bus 5051 dispone de todas las conocidas funciones de diagnóstico. Como no disponemos aquí de tiempo suficiente para tratar todos los detalles, vamos a explicar a continuación algunos aspectos específicos del motor FSI. Empezaremos con un resumen breve del diagnóstico de actuadores. Al activarla, esta función hace automáticamente un diagnóstico de los siguientes componentes. La electroválvula en el sistema del depósito de carbón activado. La válvula para la regulación de los árboles de levas. La válvula de control del aire para la mariposa en el colector de admisión. La válvula que dosifica el combustible. Y el ventilador a baja y alta velocidad. Obsérvese que por razones de seguridad se necesita pulsar 2 veces seguidas la flecha de intro en el bus 5051 para poner en marcha el ventilador. La función 04 ajuste básico se puede utilizar, por ejemplo, para adaptar una nueva unidad de control de la mariposa de alimentación. Esto se hace de la manera siguiente. Primero, se tiene que borrar la memoria de valores de ajuste de la unidad de control. Para ello, se elige la función 10 en el menú. En la función 04 ajuste básico, se elige después el grupo de indicaciones 60. La mariposa de alimentación se sitúa en las posiciones que quedarán programadas en la unidad de gestión del motor. Transcurren muy pocos segundos hasta que la unidad de control ha aprendido los nuevos valores de ajuste. Como se han borrado los valores de la unidad de control del motor, también necesitamos adaptar nuevamente la válvula de retroalimentación de gases de escape. Para ello elegimos el grupo 74. Esta operación de ajuste tarda muy poco tiempo. Observe, por favor, que los nuevos valores de ajuste no quedan grabados permanentemente en la memoria de la unidad de control hasta que no ha estado desconectado el encendido al menos durante 25 segundos. La función de leer bloques de valores de medición abarca numerosos grupos de indicaciones. Veamos algunos de estos códigos. Observe, por favor, que algunos grupos de indicaciones abarcan diferentes funciones de verificación que obligan a utilizar la función de ajuste básico. Por esta razón, aténgase siempre a las indicaciones en el manual de reparación. Los trabajos a ejecutar constan al principio de la tabla de información que corresponde al grupo de indicaciones. Analicemos ahora un poco más detenidamente algunos grupos de indicaciones. Primero, elegimos la función de leer bloque de valores de medición, introduciendo el correspondiente código en el grupo de indicaciones, en este caso, el número 125. Los grupos de indicaciones 125 y 126 muestran las unidades de control que están integradas en la red local de CAN bus.
La cifra 1, situada al lado del nombre de la unidad de control, indica que ésta participa efectivamente en la comunicación. El código 140 es muy útil al verificar el sistema de alimentación de combustible, ya que proporciona los siguientes datos. La temporización de la válvula que regula la presión de la gasolina. El valor teórico para la presión de la gasolina. La actual presión del combustible. Y además, el estado de diagnóstico de la válvula que regula la presión de gasolina, para lo que también se requiere ejecutar el ajuste básico. Otro grupo de indicación importante es el 142, que es muy útil al verificar el sistema de mariposas en el colector. El campo número 1 muestra, en %, la actual posición de la mariposa. En el campo siguiente consta el valor teórico de la posición de la mariposa. El tercer campo se refiere a la tensión de pilotaje de la válvula que controla la mariposa en el colector. Y el último campo presenta el estado de diagnóstico de la gestión de la mariposa en el colector. El sistema de depuración de los gases de escape se puede verificar a través del grupo 146, concretamente en los siguientes aspectos. El flujo de gases de escape. La temperatura de los gases de escape. El grado de saturación del catalizador de óxido de nitrógeno. Y el diagnóstico del catalizador almacén. De momento está desconectado. Activemos esta función para ejecutar el chequeo. Para ello es necesario que la temperatura se eleve a más de 350 grados Celsius. El diagnóstico del catalizador almacén se efectúa a través de la función de ajuste básico. Ahora se acciona el pedal de freno y se pisa a fondo el pedal del acelerador. Observe que a pesar de la máxima aceleración, la unidad de gestión del motor limita el régimen mientras está realizando el diagnóstico. El test del catalizador almacén de óxido de nitrógeno tarda pocos minutos y aparece el resultado de la prueba. En este caso, está todo bien. Para ejecutar los trabajos según el orden correcto, recomendamos utilizar siempre el manual de reparaciones en todas las verificaciones que permite realizar el ajuste básico. Veamos a continuación otros grupos de indicaciones y las informaciones que nos proporcionan. El código 150 nos proporciona información acerca del sensor de óxido de nitrógeno, concretamente el actual modo de funcionamiento del motor. La temperatura de los gases de escape. La tensión de la señal del sensor de óxido de nitrógeno. Y el resultado del diagnóstico del sensor de óxido de nitrógeno. El código 151 nos proporciona los datos en relación al calefactado del sensor de óxido de nitrógeno, concretamente, la alimentación de tensión para el sistema de calefactado, la resistencia calefactora y el temporizado. En este vídeo de formación hemos presentado una pequeña parte de las posibilidades de diagnóstico en relación a la gestión del motor FSI. De todas formas, no se olvide nunca de que la localización guiada de averías es siempre el mejor instrumento para localizar y eliminar las causas de cualquier avería. El desarrollo de un motor con inyección directa de gasolina y un sistema de depuración de gases de escape que almacena el óxido de nitrógeno crea muy interesantes líneas de futuro para los motores de gasolina.